¿cómo la puedo aprovechar para, como herramienta y elemento de planificación financiera? Y lo vamos a juntar también un poquito con lo que es la planificación de facturación de la empresa, ¿bien? Con algunos ejemplos y demás. Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Me presento para los que no me conocen, es la primera vez que vienen, soy María Ovejero, gerente del área de proyectos dentro de Arch Group. Eso significa que soy responsable de los más de 190 proyectos que tenemos activos en simultáneo en este momento, en conjunto obviamente con el equipo de consultores y de coordinadores que trabajan dentro del área para llevar adelante los proyectos. Algunos avisos parroquiales y recordatorios mientras se termina de sumar gente. Recuerden que tienen a disposición el Resource Center externo, más o menos se ve así. ¿Cómo entran? Entran directamente a través de nuestra web. Si ustedes van a la web de Arch, arriba a la derecha hay un botoncito que dice Login, ahí pueden entrar al Resource Center. Dentro del Resource Center tienen todos los recursos, digamos, de videos previos y demás, como así también las grabaciones de estos espacios. Y además tienen lo que es el programa de referidos. Eventualmente, esto sobre todo quizás le interese a los clientes actuales. Si ustedes refieren a alguien y esa persona efectivamente empieza, esa persona o empresa empieza un proyecto con nosotros, tienen un 5% de descuento en el pago de la segunda cuota del proyecto. Y ese descuento es acumulable. Entonces, cuantas más empresas refieran que efectivamente comiencen un proyecto con nosotros, pueden ir acumulando descuento en el pago de la cuota 2. Y como les decía, para lo que es el campus de expansión, ahí tienen tanto la agenda de los próximos eventos como las grabaciones de eventos pasados, por si alguno después quiere ir a repasar la del mes pasado, en donde vimos en mayor profundidad la metodología en sí. Y como no queríamos que los ex clientes, porque sé que tenemos unos cuantos asistiendo, se queden por fuera, o graduados, como prefiero decirle yo, estamos en un momento bastante particular del año, donde varios graduados nos han ido contactando, porque ya prácticamente estamos cerrando el 8º mes del año, queda un ratito de agosto, septiembre, octubre, noviembre, digamos, para meterle 150 a lo que sea que estén haciendo, y poder llegar a los objetivos que se plantearon. En línea con eso, lo que estamos haciendo es, si alguno necesita o cree que necesita nuevamente una perspectiva de Arch respecto a su negocio, tener una breve reunión con Yasnaya, en donde puedan charlar un poquito de cuál es su situación actual y a qué cosas le dieron continuidad luego de finalizado el proyecto con Arch, y cuáles son esos desafíos actuales que están empezando a tener o teniendo actualmente para, digamos, poder lograr los objetivos que están teniendo este año. De nuevo, esto es exclusivo para ex clientes. Si están transitando un proyecto ahora con nosotros, esto no aplica para ustedes porque ya tienen su consultor y los ven todas las semanas, pero para aquellos que quieran un segundo punto de vista o quieran que les demos una pequeñita revisión de dónde están parados hoy y cómo pueden seguir avanzando, les sugiero que se agenden con Jazz, lo pueden hacer en el link y les puse ahí el link por el chat para que se puedan agendar directamente. Si les interesa, les sugiero que no lo duden mucho porque ya tienen una agenda bastante ocupada y básicamente la vamos ocupando con otras cosas también, así que aprovechen los espacios que hay. Dicho esto, la agenda un poco para el día de hoy. Como les anunciaba al principio, vamos a hacer un breve repaso de la metodología para aquellos que no hayan asistido la última vez. Voy a ser breve, no me voy a ir con muchos ejemplos, así después podemos avanzar con cómo la aprovecho para hacer una proyección financiera y, digamos, cómo lo relaciono con la parte de planificación comercial. Bien. Entonces, ¿de qué se trata la metodología o Profit First en sí? Es un modelo financiero como tal. Hay un montón de modelos financieros que pueden usar. Este es el que nosotros usamos y en general recomendamos. Basado en un libro de Mike Michalowicz, lo pueden leer, es bastante sencillo, es bastante corto y es bastante entendible, así que el que le gusta le puede ir a dar una mirada. Y nosotros en general aplicamos una versión simplificada. Dentro, digamos, del libro se va
expandiendo y explayando en un montón de cosas. Nosotros tomamos algunos de los conceptos principales y en función de eso es lo que trabajamos. Primero importante, y también esto va a ser importante para la proyección financiera, la diferencia entre facturación e ingresos. No es lo mismo lo que yo facturo, es decir, hago una factura y la emito, que lo que efectivamente ingresa en mi cuenta bancaria, ¿sí? Esa distinción es súper importante, porque el hecho de que yo haya facturado algo no significa que en este momento lo tenga dentro de mi cuenta bancaria, sino que si yo emití una factura es una promesa de pago por un tercero, pero hasta que eso no se haga efectivo, esa plata es ficticia, digamos. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar la metodología y con qué vamos a estar trabajando hoy? Con la parte de ingresos, ¿sí? Lo que se conoce como el famoso cash flow, ingresos e egresos de la empresa. ¿Por qué no facturación? Usualmente facturación suele ser, o el análisis de la facturación suele ser lo que hace su contador a fin de mes, muy probablemente, con cierta frecuencia, etcétera, etcétera. Los ingresos y el cash flow nos da como una percepción más clara, por lo menos del corto plazo. Obviamente son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Uno, en general, van a ver que vamos a poner un objetivo de facturación y lo que esperamos es que ese objetivo, si facturamos efectivamente eso, se traduzca en ingresos, ¿no? No es que van completamente desacopladas, pero es importante la distinción y es importante que tengan en cuenta que la metodología trabaja con ingresos y egresos efectivos de su cuenta de banco. Lo que sugiere la metodología es nada particularmente revolucionario, pero es bastante interesante en el sentido de la lógica que normalmente implementamos, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, es, bueno, tengo los ingresos, le resto los costos, y lo que queda, si es que queda algo en muchos casos, lo tengo como profit. Si somos varios socios, con suerte lo distribuimos, si soy uno solo, bueno, quedará para el socio único. ¿Y qué es lo que viene a proponer la metodología? Bueno, esto es exactamente al revés. La empresa está para generar profit. El objetivo de la empresa, o la función de la empresa, quizás no el objetivo, pero la función de la empresa es generar profit. Y algo que a mí me gusta agregar es, si tu empresa no tiene profit, no es sustentable en el tiempo. Vamos a ver por qué dentro de la metodología. Pero más allá de si a uno le gusta ganar más o menos dinero, creo que en general a la mayoría nos gusta ganar más, no tiene que ver estrictamente con eso, sino también con que la empresa sea sustentable a lo largo del tiempo. Y lo que él propone es, bueno, la lógica tiene que invertirse, es ingresos menos profit, y lo que te queda lo vas a mandar a costos, no al revés. Y con lo que te queda te vas a tener que arreglar. Entonces, eso te va a obligar a tratar de hacer las cosas, o uno espera que te obligue a tratar de hacer las cosas de manera más eficiente, porque con menos cantidad de recursos tratar de sacar el mayor provecho de esa cantidad de recursos. Entonces lo que él va a decir es, cuando vos te entra plata, apartás una parte para profit. Con lo que te queda te tenés que arreglar. Si con lo que te queda vos no te alcanza y estás teniendo un problema, y ahí es donde digo que entra esta lógica de que la empresa sea sustentable en el tiempo. Si vos no podés aplicar esto, y probablemente estás teniendo un problema de eficiencia de ingresos y de gastos. Lo que usa entonces para eso un sistema de cuentas bastante sencillo. De nuevo, en el libro lo extiendo un poquito más, en líneas generales con estas van a estar bien, en donde tiene los ingresos y después todo lo que son, bueno, profit es la siguiente columna, y después todo lo que, digamos, son costos, donde va a estar el sueldo dueños, los impuestos y los gastos de operación. Importante distinción, sueldo dueños es el sueldo que ustedes perciben por realizar un trabajo operativo dentro de la empresa, que no es lo mismo que el profit y lo que distribuyen de utilidades. Las utilidades son la recompensa que ustedes reciben por ser dueños, efectivamente. El sueldo es lo que ustedes reciben por sus horas de trabajo alocadas a tareas operativas dentro de la organización.
Entonces, esa distinción es importante. ¿Cómo más o menos calculan un sueldo de dueños que sea lógico? Y en general tienen que pensar, si ustedes tuviesen que reemplazar su rol, supongamos que hacen de gerente comercial o de gerente financiero o de CEO, si ustedes tuviesen que reemplazar su rol, ¿cuál sería un sueldo de mercado que pagarían a una persona que hiciese ese rol? Se corta la voz. ¿A todos se les corta o solo a Guillermo? ¿Ok? ¿Me escuchó bien? Perfecto. Guillermo, fíjate entonces si puedes salir y volver a entrar. Gracias por la respuesta. Y después impuestos, y después lo que son gastos de operación. ¿Qué va a entrar en gastos de operación? Esto también es importante porque lo he escuchado muchas veces. No, bueno, todo lo que nos sobra lo reinvertimos en la empresa. No nos quedamos profit porque todo lo que, lo que nos sobra lo reinvertimos. Error, digamos, todo lo que es inversión entra dentro de gastos de operación. Después si quieren pueden hacer una subcuenta un poquito más pequeña, etcétera, pero tiene y debe entrar dentro de lo que es gastos de operación, ¿sí? Porque si no, digamos, si ustedes están haciendo una inversión con su profit, en realidad están financiando muy probablemente alguna ineficiencia dentro de su gestión financiera dentro de la organización. Entonces, todo lo que es rubro inversiones entra dentro de lo que es gastos de operación. Esas son algunas premisas que vamos a tener en cuenta. Importante también, porque vamos a trabajar sobre esto, es la política de reservas. Toda empresa debe tener una política de reservas. ¿Qué son las reservas? Dinero que me permite sostener la operación sin que a mí me ingrese un solo centavo. Si lo quieren ver en estos cuadritos, serían prácticamente ¿cómo se dice? Estas tres filas, ¿bien? Entonces, si a mí hoy por algún motivo no me ingresa un solo centavo, tengo reservas para cubrir todos los costos de operación que tiene mi empresa. ¿Cuál es el mínimo recomendado? Por lo menos 3 meses. Depende, por supuesto, de su estructura. Entonces, si tienen una estructura de costos bastante pequeña, a lo mejor están un poco más cómodos. Si tienen una estructura muy grande, es otra cosa. Si tienen, por ejemplo, costos fijos muy altos, es otra cosa. Digo, hay muchas variables a tener en cuenta. En líneas generales, un mínimo recomendado son 3 meses de reserva. Importante acá, disclaimer para los argentinos, usualmente esto es plata para no usar, con lo cual ahí pueden elegir, o en general, por ejemplo, que estén dólares. Si ustedes saben que es plata que van a gastar en corto plazo, quizás no les conviene cambiarlo, pero si no, probablemente les conviene tenerla en dólares. O si alguno es muy conocedor de elementos de inversión y bla, 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 etc. Pero no lo tengan en pesos sentado en el banco porque se pierde valor. ¿Cómo lo calculo? Esto es, y lo vamos a ver ahora un poquito más extenso, costos de operación por 3, o la cantidad de meses. Quizás son un poquito más conservadores y quieren tener 6 meses de reserva porque quieren estar más tranquilos. Entonces lo hacen por 6. ¿Y de dónde tienen que salir las reservas? Acá hay como 2 posibles opciones. Uno, que dentro de gastos operativos vayan como incluyendo una partecita que se vaya a reservas, o lo que va a decir el libro específicamente, la metodología es el profit, cuando vos haces la distribución, un 50% de lo que acumulaste va a ir a distribución de utilidades entre socios, y el otro 50% va a ir a reservas. De nuevo, por eso les digo, si su empresa no está generando profit, probablemente es difícil que sea sustentable en el largo plazo, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si uno aplica esta lógica también como de ir generando reservas a través del profit, bueno, tiene también una cierta lógica.
Y el último punto que tienen que tener en cuenta es una política de distribución. ¿Cuándo van a distribuir ese profit? En general, hay dos formas de pensarlo, puede ser por tiempo o por objetivos. Por tiempo es que con cierta frecuencia prefijada ustedes distribuyen. Esto puede ser cada un año o cada 3 meses, por ejemplo. O cada 6 meses, digamos, eso en general lo deciden entre los socios. Les diría que elijan periodos de tiempo no tan largos como un año, puede ser cada 3 meses, por ejemplo, cada 6, el libro, si no recuerdo mal, recomienda cada 3. O la otra es por objetivos, es decir, distribuimos una vez que llegamos a cierto volumen acumulado de profit. O una vez que llegamos a acumular determinado volumen de reservas, etc. Recién ahí se distribuye. De nuevo, esto es una elección de los socios, pero tienen que tener una política de distribución y tienen que distribuir utilidades. Esto, de nuevo, lo digo porque lo veo con muchos empresarios con los que trabajamos, y yo veo la cantidad de horas y dedicación que le ponen a su empresa, bueno, eso les tiene que retribuir, básicamente. Entonces, en línea con eso, tienen que distribuir utilidades, tiene que ser un objetivo. La pregunta ahora es, bueno, ¿cómo usamos esto para planificar? La vez pasada habíamos visto, bueno, cómo lo usamos para herramienta de diagnóstico, ¿no? Y un poquito lo que vamos a pensar ahora es cómo lo aprovechamos para planificar. Voy a poner un ejemplo así nomás, así nos quedan un poquito de cosas. Supongamos que este fue nuestro primer trimestre del año, 120, 800. Se me fue la mano. Esto será 120, esto será 200, no, esto 0, y esto 7. Supongamos que este fue nuestro primer trimestre del año, por los primeros 2 meses, y estamos parados en marzo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer antes de hacer cualquier proyección, va a ser por supuesto un análisis de nuestra situación inicial. Así, muy a grosso modo, que podemos ver en digamos, en este caso hipotético de esta empresa, en principio que tuvo 2 meses en donde por lo menos se mantuvieron los ingresos, tuvo $1.000 en este caso, $1.000 en este caso. El sueldo de dueños también se mantuvo. En enero, supongamos, se pagaron impuestos, no se pagan necesariamente todos los meses, pero sí vamos a ver que es importante tenerlo planificado e ir acumulando. Y después vemos que tiene unos gastos de operación de más o menos 700, 750. Y en principio saca profit, lo cual es un montón en un montón de casos. En este caso 60, en este caso 130. ¿Por qué? Porque lo sacó por diferencia, si se fijan. Lo que hizo acá esta empresa fue la lógica inversa, es decir, lo que me sobra es lo que me queda de profit. Como en febrero no tuve que pagar impuestos, me sobró un poquito más, me llevó un poquito más de profit. Como me aumentaron los gastos de operación, pero no pagué impuestos, bueno, igual me resultó positivo. Pero fíjense que de enero a febrero aumentaron los gastos de operación, tanto en volumen como en proporción con respecto a los ingresos. Disminuyó obviamente el gasto en impuestos y subió un poquito el profit. Entonces, acá es donde empezamos a jugar un poco con la planificación. Lo primero que nosotros vamos a querer planificar en general van a ser nuestros ingresos. Es mucho, bueno, tampoco mucho más fácil, porque si fuese tan fácil todo lo haríamos, pero es más sencillo incrementar ingresos para licuar un poco estas proporciones que cortar gastos a lo loco. En general, cortar gastos tiene un límite. En este caso, esta empresa, igualmente, fíjense que un 70% de gastos de operación es un montón. Entonces, habría que revisar en qué está gastando concretamente esta empresa y si hay algo de esto que efectivamente es reducible o no. Pero lo primero que vamos a querer hacer va a ser planificar los ingresos, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a decir, por ejemplo, es, bueno,
¿Cuál es mi objetivo de facturación anual? Bueno, supongamos que mi objetivo de facturación anual son unos 120.000, ¿no? Eso sí, no me va a servir para el ejemplo. Unos 200.000, supongamos, ¿no? Lo que significa que si yo lo quiero distribuir así homogéneamente, sin tener en cuenta estacionalidades, etcétera, y debería estar ingresando dentro de mi cuenta bancaria, le puse un 0 de más, me parece. Le puse un 0 de más, no quiero poner esto. Ahí está. Unos 1.666 dólares por mes. Ahora, en enero y en febrero, si alguno lo pierdo, porfa, fréneme. En enero y enero en febrero tengo un acumulado hasta ahora de 2.000, perdón. ¿Sí? Eso significa que ya llego atrasados para marzo. Yo quiero lograr mi objetivo anual, unos 1.200, más o menos. Porque en vez de esto tendría que haber sido 1.666, esto 1.666, como fue 1.000 y 1.000, bueno, estoy atrasado más o menos en mi planificación, gracias Rodrigo, 1.332. Y acá es donde arranco la planificación. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá es donde empieza a jugar un poco el criterio, las opciones y las decisiones que tienen. Voy a querer aumentar, digamos, para marzo, voy a querer hacerlo escalonado, voy a querer distribuir estos 2.000 entre los 10 meses que me quedan, o los voy a querer alocar todos a un mes específico. Digamos, ahí es donde empiezan un poco a jugar con la planificación. ¿Qué es lo que les recomiendo fuertemente a la hora de planificar los ingresos? No se olviden de su situación inicial. Si yo, por ejemplo, pusiera que en marzo vamos a planificar hacer 3.000 dólares, porque no sé, quiero cubrir gran parte del gap en marzo, yo después tengo que pensar, y es lo que vamos a ver en un ratito, ¿de dónde van a salir esos 3.000 dólares? ¿Y cómo los voy a generar? Si yo tengo capacidad de venta ociosa, por ejemplo, bueno, en marzo voy a tener que implementar estrategias para asegurarme de poder cubrirla. Ahora, si yo no tengo y tengo mi equipo de venta a tope, va a ser muy difícil que yo pueda pegar ese salto de febrero a marzo a 3.000. Probablemente lo pueda pegar en abril, por decir algo, y en marzo tenga que asegurarme de aumentar mi capacidad comercial para justamente pegar ese salto de facturación en abril. Entonces, ojo cuando planifican de disociar los números de la realidad y la situación inicial de su empresa. Es muy fácil perderse en un Excel, porque es muy fácil modificar números en el Excel digamos, sin mucho, no sin mucho criterio, pero digo, si yo pongo 3.000 acá y solo lo analizo en el contexto del Excel, no está ni bien ni mal. El problema es si después yo voy a poder efectivamente llevar eso adelante. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que primero planifican? Ingresos, ¿sí? El primer, o lo que yo los recomiendo, por supuesto, como cualquier metodología, cosas, habrá gente que recomiende otras cosas. Esto es de nuestra experiencia. Entonces, planifiquen los ingresos. ¿Cómo les recomiendo que planifiquen los ingresos? Bueno, piensen primero su objetivo anual de facturación, o de ingresos, ya que estamos trabajando con ingresos, y después pártanlo en pequeñas, digamos, en momentos más pequeños. Pueden primero partirlo por quarter. Por ejemplo, usualmente a nivel ventas en LATAM, el quarter 2 y 3 del año son los más intensos, por decir algo. El quarter 1 y el quarter 4 son los más lentos. Entonces, si uno tiene eso en cuenta, o si conoce la información pasada de su negocio y sabe que en determinados momentos hay un poquito más de demanda, bueno, puedo usar eso para alocar eso. Entonces, planifiquen el objetivo del año y después pártanlo en momentos más pequeños. Lo pueden hacer por Q, y después dentro del Q, lo pueden hacer por mes. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, y acá viene lo lindo quizás de esta metodología, lo siguiente que van a planificar es
qué porcentaje de profit ustedes van a querer tener mes a mes, ¿sí? Entonces, van a pensar el porcentaje ahí, ¿sí? No el monto. ¿Por qué? Porque si yo digo 5%, esto va a tener que ser y 150. Si yo digo 10%, esto va a tener que ser 300, si yo digo 20, etc. ¿Cómo elijo el porcentaje que quiero? ¿Sí? Bueno, acá, acá es donde pueden jugar un poquito quizás y correrse estrictamente el marco que les da la metodología, porque acá esto está muy pensado para empresas norteamericanas. Y una empresa de 0 a $250.000 por año, en general, el dueño o los dueños están muy, muy, muy metidos en la operación. Si ya tienen un nivel de avance un poco más, que quizás ya tienen varias personas trabajando dentro de su organización y demás, bueno, y saben que no tienen una estructura que es terriblemente grande, a lo mejor es una decisión, es una estrategia, pueden decir, bueno, prefiero acumular más profit acá este año, por decir algo, y manejarme con una estructura de costos un poco más chica, por decir algo. Invento. Importante con el tema de la elección también está el porcentaje. Obviamente tengan en cuenta información pasada. Si ustedes estaban, no sé, un salto de 13 a 20 no me parece una locura, pero si yo de repente acá pusiera 50, y es un salto un poco grande, digamos. Esto también lo pueden elegir hacer o más progresivo, por ejemplo, 15 un mes, 16 otro. Un solo punto de profit ya cambia un montón. 17 otro. Vamos, eso también es una elección de planificación. Y un punto importante que tienen que tener en cuenta antes de realizar este porcentaje es si ustedes tienen reservas o no. ¿Sí? Si no tienen reservas, van a tener que tener en cuenta dentro de este porcentaje que si eligen sacarlo de profit, que por lo menos la mitad se va a ir a acumular reservas. Entonces, lo que van a tener que hacer es, ok, mis gastos de operación, vamos a suponer que en este caso son en promedio $725, ¿sí? Es el promedio entre mes 1 y mes 2. Esto es muy a grosso modo. Si ustedes tuvieran su listado de gastos y demás, sugiero que más bien vayan a revisarlo, etc. Si yo quisiera tener reservas por 3 meses, para unos gastos operativos de, acá no voy a tener que volver a pagar impuestos, si me queda el sueldo de dueños, en realidad son 725. 120, pues tienen que comer, básicamente, aunque no tengan profit. El total de reservas que ustedes deberían acumular serían $2.535, en este caso sencillo de 2 meses. Ahí me preguntan las reservas, ¿en qué ítem los computaría? Eso puedes elegir, puede ser o en profit, y haces 50 y 50, es decir, 50 se va efectivamente a distribución de utilidades y 50 queda como reserva, o lo puedes poner en gasto de operación. Lo que tenés que saber ahí es que los gastos de operación probablemente te queden un poquito más inflados esos meses que estés acumulando reservas, ¿no? Para que no te agarre un ataque de nervios. Entonces ahí tenés esos 2.535 que tendríamos que ir acumulando. Bueno, la siguiente decisión es, ¿en cuánto tiempo quiero acumular eso? ¿Cómo voy a decidir en cuánto tiempo lo quiero acumular? Y depende del contexto de su negocio. Si ustedes saben que están muy, muy flojos en ventas y acumulen reservas rápido, denle prioridad a eso, porque si no tienen mucha predecibilidad de sus ingresos, es importante que tengan reservas. Les va a dar tranquilidad mental y básicamente también a la gente que trabaja dentro de la organización. Si ustedes saben que tienen ciertos ingresos relativamente regulares o que se mueven dentro de ciertas bandas que más o menos van, no sé, de invento, X cantidad a otra, bueno, ahí quizás pueden extenderlo un poquito en el tiempo. El grado de urgencia con el cual necesiten acumular reservas va a
definirse en función de si tienen o no tienen al día de hoy, y qué tan predecibles son sus ingresos. Si son muy poco predecibles, y acumúlenlas rápido por las dudas. Si son más predecibles y saben, digamos, tienen cierta proyección a futuro, bueno, ahí lo pueden hacer más extendido en el tiempo. Supongamos para este caso que las vamos a querer acumular en 3 meses, ¿no? Bueno, eso significa que hay en marzo, en abril y mayo, yo voy a necesitar $845 que salgan o de profit o de gastos de operación para asegurarme que estoy acumulando reservas. Entonces, eso les va a afectar, obviamente, si eligen ponerlo en profit. Fíjense que acá, por ejemplo, si yo pusiera, lo voy a poner acá, 845 dije, ¿no? Y los ingresos fueran 3.000, sería un 28%. Acá tendrían que poner 20. Un 30%, digamos, acá les queda profit, pero en realidad todo esto se va a reservas. Entonces, ojo. Pero ahí es donde lo que les decía, ¿tiene sentido pegar un salto a 50%? Probablemente no. Entonces, acá quizás estoy acumulando reservas, acumulo reservas, y después ya todo profit. De nuevo, son elecciones. Yo les estoy dando herramientas para que puedan elegir. Siempre, siempre, siempre esas elecciones van a depender del contexto actual. Mismos los dueños. Si ustedes no tienen, y acá es donde digo, pueden jugar un poco con los porcentajes. Si ustedes no tienen proyección en el mediano plazo de reemplazar el rol de ustedes, no se vuelvan locos porque esto sea un sueldo de mercado o que esto sea el porcentaje, 50%, qué sé yo. Si están acá con $200, es irrisorio, ¿no? Pero digo, supónganse que fuera eso y estuviese más o menos bien, bueno, no es la cuenta, digamos, que más locos se tienen que volver por ajustar. Sí, si ustedes estuviesen previendo a mediano plazo, contratar una persona para cumplir el rol de gerente, o cumplir el rol de CEO, o algo similar. En ese caso sí, sugiero que la ajusten un poquito, que después, digamos, cuando metan a esa persona, bueno, hacen ese reemplazo prácticamente. Esta diría que es la que, entre muchas comillas, menos pelota le pueden prestar, porque es la que más se puede acomodar. Que no quiere decir que no tengan un sueldo por el trabajo que hacen dentro de la empresa. Simplemente que, dados los sueldos que tenemos en Latinoamérica, en general es raro que esto llegue al 50%, o inclusive al 35%. Siguiente punto, impuestos. Recomendación, acá, agarren el cierre fiscal, digamos, que habrá hecho su contador, el último que tengan, y fíjense cuánto pagaron de impuestos, ¿sí? Cuántos fueron sus ingresos totales del año y cuánto pagaron de impuestos. Supónganse que fue un 10%, por decir algo. Bueno, comparten todos los meses un 10%. ¿Por qué? Porque a fin de año van a tener que pagar y van a tener toda la plata. No la van a tener que sacar de gastos así de último momento, y ojalá la tengan. Yo quiero que la vayan apartando un poquito todos los meses, y después cuando la tienen que pagar, la pagan. O por lo menos háganlo así dentro de la planificación financiera. Entonces, lo que van a tener ustedes es, bueno, esto por esto, acá. Fíjense que ya hasta acá llegamos con 4 grandes grupos súper importantes: los ingresos, el profit, el sueldo de dueños y los impuestos. Y además, el profit lo pensamos en función de que queremos construir 3 meses de reserva, que en este caso hipotético esta empresa no tiene. Eso nos deja básicamente los gastos, ¿sí? Acá fíjense que justamente es donde la metodología es súper interesante. A estos ingresos yo le resto los 900,
que es mi profit, estos 200, y me quedan 1.600 para hacer gastos, supónganse. Está un poco excedido, si ustedes lo miran así, fíjense que de un 53% de los ingresos, y aparte es como pegar un salto de 750 a 1.600, salvo que ustedes tengan un costo variable asociado a la venta de su servicio, sería muy, muy extraño. Entonces acá es donde pueden ir ajustando ligeramente como estas cuestiones. Bueno, no voy a gastar 1.600, supónganse, hicimos toda la revisión de gastos de la empresa y la verdad que probablemente nos quedemos en, 750 dólares, por decir algo. Perfecto, eso es un porcentaje saludable de relación ingresos-costos, y acá me sobra plata. Fíjense que esto me suma 2.150 dólares, si acá tengo ingresos por 3.000. Y acá es donde pueden empezar a jugar y ajustar un poquito. Usualmente, recomiendo, mándenlo a Profit. Siempre es mejor tener que si hay alguna cuenta que está excedida, que sea esta, y después de última, digamos, lo reparten o lo distribuyen o acumulan reservas más rápido, que cualquiera de las otras. Y lo mismo lo van haciendo más o menos para todos los meses. ¿Por qué en dólares? Y porque en general les va a permitir hacer justamente una proyección financiera sin mucha variación como del valor de la moneda. Si ustedes quisieran hacer esto, por ejemplo, en pesos argentinos, lo pueden hacer, no es que no. Lo que pasa que acá es donde empiezan todas las dudas de ajuste por inflación y qué sé yo, y y tienen que saber más o menos cuándo van a aumentar el precio de sus servicios, en cuánto lo van a aumentar, porque para calcular sus ingresos mínimamente tienen que saber eso. No van a tener mucha previsibilidad de los aumentos de gastos, digamos, si bien hay proyecciones de inflación y demás, no todos los ítems aumentan en la misma medida. Digamos, las proyecciones de inflación es un promedio de varias canastas de bienes y servicios. Entonces, por eso, en general, lo pasamos a dólares, recomendamos pasarlo a dólares. Sé que el resto de países de Latinoamérica no tienen tantos problemas, pero sí andan con una ligera inflación, en general de entre 6 y el 8 o 9% interanual, así que sugiero lo hagan en dólares, de todas maneras. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Mientras tomo agua, puedo hablar un montón. Clarísimo todo, súper. Bien. Entonces, importante, y con esto digamos, lo vamos acoplando un poquito a lo que es la planificación comercial. Acá yo planifiqué, supónganse, en marzo, un ingreso por 3.000, ¿no? Pero yo vengo de 1.000, y acá voy a hacer 3.000. Bien, ¿cómo paso, digamos, o cómo uno esto o lo empalmo con mi planificación comercial? Lo primero que yo tengo que saber es, ok, si mi objetivo anual, vamos a partir del objetivo anual, ¿sí? Recuerden que eran 20.000 dólares en el caso hipotético de esta empresa. Lo que yo tengo que saber primero es cuál es mi ticket promedio, ¿sí? ¿Qué es lo que se van a encontrar en general? En varios casos es raro que tengan un único ticket para un único servicio. En general tienen una variedad de precios para distintas cosas. Entonces, ¿cómo eligen, digamos, eso? Calculan el ticket promedio. Supónganse que en el caso hipotético de esta empresa, no sé, vende consultoría por 100 dólares, ¿no? Vamos a decir. Entonces, cada cliente que vende nuevo son 100 dólares. Perfecto. Esto implica que para lograr un objetivo de 20.000, esta empresa debería vender 200 clientes en todo el año. ¿Sí? Acuérdense que esto es la planificación anual. 100 está un poquito barato, lo voy a subir a 1.000, porque si no podemos estar acá un año. 20 clientes es algo un poquito más razonable. Entonces, el caso de esta empresa es que para lograr su objetivo de 20.000 dólares a fin de año,
con un ticket de 1000, tiene que vender 20 clientes, ¿sí? El siguiente punto es, bueno, ¿cómo planifico, vamos, para lograr esos 20 clientes? Lo que va a hacer esta empresa es, se va a ir a febrero y va a decir, a ver, ¿cuánto vendí? 1000. Perfecto. 1000 básicamente, dado este ticket, significa que metió una venta, ¿sí? Entonces esta empresa, cierres, en febrero tuvo un cierre. Y lo que va a hacer esta empresa, vamos a suponer que tiene un proceso comercial bastante sencillo, que es, no sé, sí, tiene una primera reunión, manda una propuesta de mercado y después cierra, ¿sí? Como para no extenderlo mucho. ¿Cuántas propuestas de mercado mandó esta empresa en febrero? Bueno, va a tener que ir a chequear su tablero comercial. Por eso, tengan siempre su tablero comercial. Va a tener que ir a chequear su tablero comercial. Supongamos que mandó, no sé, 10 propuestas. Y para mandar esas 10 propuestas hubo unas 20 reuniones uno. ¿Sí? Eso quiere decir que su conversión de, digamos, de cada uno de estos de R1 a propuesta fue de un 50% y de propuesta a cierre fue de un 10%. Si alguien lo pierdo, porfa me avisa. Pero básicamente lo que dice esta empresa es, ok, tuve un solo cierre y esta fue la eficiencia, digamos, de mi área comercial, si se quiere. Entonces, si yo en marzo quiero tener $3.000, lo que equivaldrían a 3 cierres, ¿qué tengo que hacer? Si yo mantengo exactamente estas mismas proporciones, digamos, si no modifico, no mejoro mi conversión, bueno, voy a necesitar 30 propuestas y voy a necesitar 60 reuniones 1. ¿Sí? Preguntas que deberían surgir ahí. Digamos, yo estoy eligiendo en este caso no modificar mis conversiones. ¿Por qué? No sé. No, es un formato, ahora vamos a ver otros. Eso quiere decir que necesito que mi equipo de marketing genere 60 reuniones 1. Y no solo eso, sino que mi equipo comercial tiene que tener capacidad de tener 60 reuniones. Si yo tengo un solo ñato y puede tener 40 reuniones por mes, y yo planifico 60, y mi planificación está bastante mal. O, de última, tengo que ver quién va a cubrir esas otras 20 reuniones. Y por otro lado, mi equipo de marketing va a prácticamente tener que triplicar, digamos, lo que hicieron de febrero a marzo. Y acá es donde empieza, digamos, la parte de planificación estratégica. Bueno, ¿cómo vamos a asegurar que el equipo de marketing pueda efectivamente triplicar ese volumen de reuniones uno generadas? Ahora yo miro esto y digo, no sé si me parece muy, muy realista. ¿Por qué no trabajamos en aumentar el volumen de R1, sí, pero también mejorar un poquito las conversiones comerciales? La verdad que de propuesta a cierre un 10% es bastante bajo. Y sobre todo para un servicio que no tiene un ticket particularmente alto, de nuevo dado este caso. Entonces yo voy a decir, bueno, está bien, quiero mejorar mi conversión comercial, por ejemplo, en un 20%. Quiero que en vez de 10 de propuesta a cierre, sea un 30%. Entonces, lo que me indicaría eso es que debería tener por lo menos, no sé qué división dice. Ah, ahí está. Por lo menos 10 propuestas, según esto. Y supónganse que la conversión de propuesta a cierre la voy a mantener. Bueno, acá sería 20. Fíjense que acá, en reuniones 1 y propuestas comerciales, prácticamente no cambia, pero el foco del trabajo de este mes en realidad va a estar puesto en mejorar la conversión de propuesta a cierre, en lugar de, no sé, meter más volumen en otro lado.
Supónganse que igual no me convence. Bueno, digo, no sé si voy a poder aumentar de un mes a otro en 20 puntos la conversión de mi comercial de propuesta a cierre. Capaz que en un 10% sí. Buenísimo. Eso significa que necesitaría 15 propuestas comerciales. Supónganse, esto implica 30 reuniones 1. La planificación parece un poquito más coherente. ¿Por qué? ¿Qué implica? Implica, sí, trabajo por parte de marketing, es decir, el equipo de marketing va a tener que implementar estrategias nuevas para aumentar el volumen de R1, y el equipo comercial además va a tener que implementar estrategias para mejorar su conversión de propuesta a cierre. Entonces, en función de eso, vamos haciendo una planificación. ¿Por qué me tomé 2 minutos extra para esto? Bueno, porque acá es donde les digo que no disocien su situación inicial y sus estrategias del Excel de proyección. Si yo estoy proyectando acá $3.000, bueno, eso significa cerrar 3 clientes, dado este ticket promedio, ¿no? Bueno, ¿y eso qué implica en términos de estrategias de marketing y estrategias comerciales? Acá, por ejemplo, supónganse que en abril quisiera meter $2.000, por decir algo. Bueno, eso implicaría que tengo que meter 2 clientes. Nuevamente la pregunta, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la conversión estándar que yo voy a buscar que mi equipo tenga? ¿Cómo los voy a llevar ahí? ¿Va a ser de manera progresiva? ¿Voy a querer pegar un salto? Usualmente las mejoras son progresivas, entonces no planifiquen un año, todo el año exactamente igual, traten de ir mejorando progresivamente mes a mes. Entonces, lo más lógico en realidad sería, ok, bueno, acá metí una venta, ok, en marzo quiero meter 2, por decir algo. Entonces esto le quedarían 2. En abril voy a meter otros 2, en mayo creo que ya podemos mejorar, en junio otros, y acá deberían, obviamente voy a hacer lío con las sumas y qué sé yo, pero acá ya iríamos para junio 12 clientes, que es mitad de año, y la planificación era de 20, relativamente acorde. Y obviamente, importante con tema planificaciones, no son documentos estáticos, o sea, no armen una planificación y la dejen olvidada ahí. O sea, ustedes si van teniendo gap, supónganse que cierra el mes de marzo y yo metí una venta en vez de 3. Bueno, tengo que suplir 2 en algún otro momento, lo tengo que redistribuir en algún otro momento del año. No es que me lo olvido y ya está, no cumplí mi objetivo. Y después usualmente uno suele hacer una instancia medio de replanificación hacia mediados de año. Entonces, digamos, más o menos, para que tengan una idea de instancias de planificación, en general a fin de año y hacia mediados de año también, una vez que cierran los primeros 2 cuartos del año, pueden elegir también hacerla por quarter. Obviamente, de todas maneras, tengan un objetivo anual de ingresos que quieren tener, porque es súper relevante, va a orientar los esfuerzos de la organización. Si ustedes no tienen definido un objetivo anual, los esfuerzos de la organización se van a dispersar, básicamente, porque no hay un foco claro de hacia dónde estamos orientando las acciones. Y fíjense cómo la planificación determina en gran medida a qué cosas le voy a dar foco y a qué cosas no. Por ejemplo, en la primera versión que ensayamos de la planificación, dijimos, bueno, el equipo comercial que siga vendiendo como vende, pero el equipo de marketing voy a hacer que crezca, digamos, y que tenga que hacer 3 veces más lo que hizo el mes pasado. Eso significa que el esfuerzo de la organización, y usualmente en la mayoría de los casos ustedes como dueños, va a estar puesto en que ese equipo de marketing pase de entregar 20 reuniones 1 a que pase a entregar 60 reuniones 1. Entonces, los objetivos son importantes porque orientan y marcan el camino. No digo que determinan necesariamente los esfuerzos, pero prácticamente que sí. Y siempre tengan en cuenta su situación inicial para planificar. Yo acá podría haber planificado 12 ventas con mucha posibilidad de que eso básicamente no se cumpla. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos, no tengo la estructura y no tengo las estrategias para que eso suceda. Por eso,
más allá de la planificación en el Excel, la planificación estratégica que uno hace para que ese objetivo se dé es clave y tiene que acompañar a esto. Bien, entonces, a modo de resumen, y con esto ya empiezo a cerrar un poquito, ¿qué es lo que vimos hoy? Hicimos un breve repaso sobre la metodología. Si la quieren ver en más detalle, revisen el evento del mes pasado, lo pueden tener en el Resource Center. Y lo que empezamos a ver acá es un poco cómo planificar. Planificar implica tomar decisiones, y tomar decisiones implica dejar algunas cosas de lado. Entonces, digamos, ¿cómo pueden ir haciendo este ejercicio de planificación? Bueno, primero pueden ir determinando sus ingresos, después eligen su profit, obviamente tengan en cuenta su política de reservas para esto, y prácticamente que esto lo planifican en cascada. Por supuesto que esto no lo planifican de manera, digamos, aislada, sino en función de su situación inicial, y esta planificación de ingresos tiene que ir fuertemente relacionada con la planificación de su área comercial, su área de marketing. Si la tienen unida no pasa nada, digamos, a veces tiene que ver con cuestiones de momento evolutivo de la organización, pero tienen que tener una planificación. Y para eso tienen que tener tableros de métricas. A los clientes actuales les llega la encuesta mensual donde tienen que reportar sus resultados. A los ex clientes, más de uno habrá trabajado con su consultor con tablero de métricas. El tablero, digamos, siempre lo tienen que tener al frente, tienen que ser lo que están revisando y revisen todas las semanas. ¿Por qué? Son las variables que ustedes pueden ir modificando para justamente llegar a su objetivo. Bien, dicho esto, dudas, preguntas, consultas, inquietudes, es el momento. Pueden hacerlas por chat o pueden abrir el micrófono si la tienen. Bueno, si no hay, les recuerdo. Uno, para ex clientes, si algo de todo esto les quedó repiqueteando, quedan 6 meses menos, 4 meses del año, y quieren revisar su situación actual y qué desafíos actuales tiene su empresa, agéndense la call con Jazz, les va a dar una mano. Para clientes actuales, si se llevaron algo de esta call, trabájenlo con sus consultores. Cuando su consultor se pone insistente con trabajar tablero comercial, tiene estas cosas en la cabeza también, entonces es súper importante. Y eventualmente, si quieren repasar esta charla o lo que sea, se les va a mandar por mail, se manda la grabación, pero de todas maneras pueden encontrar todas las charlas en el campus de expansión, en la parte de eventos de ecosistema. Espero que les haya servido y eventualmente, por lo menos que les haya servido de disparador de ideas y de acciones también. Por mi parte eso sería todo. Si tienen preguntas, me quedo 2 minutitos. Si no, igualmente me las pueden hacer por mail, no tengo ningún problema. Así que muchas gracias por escuchar. En lo aplicativo, por lo general, se generan nuevos ítems. O sea, te referís a nuevas filas acá. Gracias. Sí, o sea, si te sirve, sí, pero usualmente te recomiendo que esté como subsumido dentro de lo mismo. O sea, vos, por ejemplo, quizás podés tener como un tablerito separado donde tengas el detalle de los gastos de operación y tengan, no sé, inversiones, y tengas reservas si los querés meter en costos operativos, y tengas sueldos, y tengas oficina, y tengas otra cosa que se te ocurra. Entonces vos podés tener como una cuenta satélite, de alguna manera diríamos, donde tengas desagregado un poquito más, pero que esto en general esté todo consolidado, por lo menos en gastos de operaciones. De hecho, este tablero, por ejemplo, uno lo que va haciendo es justamente ese desglose. O sea, este Excel, así como el otro hemos armado, acá le puedes ir poniendo distintos conceptos y después, obviamente, puedes jugar con el análisis de eso también. Creo que respondí la pregunta.
Súper, buenísimo. A vos por la pregunta. Bueno, dicho esto, les agradezco mucho por el tiempo y por escuchar. Y cualquier cosa nos escriben por mail, no hay ningún problema. Nos Hola, vemos. María, disculpa, tengo una última pregunta. Sí, decime. Con respecto a las inversiones que, bueno, deberían marcarse como gastos operativos, Sí. ¿qué pasa con aquellas inversiones que, o sea, en cierta forma mantienen, o sea, como puede ser un equipamiento, un valor a lo largo del tiempo y no es simplemente un gasto que, o sea, y es un gasto de inversión, una inversión que, nada, que se fuma como gasto, sino que es algo que de repente eventualmente esa inversión se puede, no sé, vender y recuperar ese capital? Pensá, ahí medio que lo estás pensando desde una perspectiva casi contable, te diría. Pensá que esta es una perspectiva de ingresos y egresos. Entonces, suponete que vos haces una inversión, no sé, vamos a decir, una computadora para un empleado o para empleados que después la puede usar otros empleados, no es que necesitas comprar computadoras cada vez que entra gente a tu empresa. Eso va a tener obviamente un uso y en general, digamos, si tenés un contador que te hace la contabilidad, o qué sé yo, compras un edificio o compras un auto, no sé, distribuís algo y compras un auto y te va a ir contando la depreciación del bien, etcétera, etcétera. En este caso, como hablamos de ingresos y egresos, es decir, lo que entra y sale de tu cuenta de banco, vos lo que vas a ver es, no sé, gasté tanto en un auto para lo que sea, porque es necesario para el negocio. Bueno, ese gasto probablemente te impacte en un mes, te desarme un poco la proporción de gastos de ese mes, y después cuando lo vendas, vas a ver el ingreso por esa venta. Pero como esto es cash flow exclusivamente, o por lo menos la metodología está trabajada con cash flow, no tenés, o sea, no tenés que contar ni depreciación, ni uso de ese bien, etc. Ok, perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna más? Súper. Bueno, les agradezco mucho ahora sí por escuchar y cualquier cosa nos están escribiendo. Nos vemos.